Bueno, pues ya pasan un minutito de las 4. Yo creo que ya podemos empezar. Este, en primer lugar, bueno, pues estamos muy honrados de arrancar con estos seminarios a los que nos amablemente nos invitaron Cintia y David de Tapia Rosales y Castillo. Muchas gracias por esta invitación. Eh, Sin duda, este evento, después de que se emitió la nueva ley, es sumamente relevante para todos los que estamos en la materia. Y pues qué bueno que empezamos con patentes, porque todos nosotros somos tan patenteros que pues nos da mucho gusto poder participar y, y contar sobre lo que nosotros tenemos como observaciones sobre esta nueva ley. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, David. Y bueno, pues quisiera primero presentar a los que vamos a estar el día de hoy con ustedes. Y estamos los socios de Breakthrough IP Intelligence, como ya nos hicieron favor de anunciarlo en redes. Como saben, muchos de nosotros tenemos práctica mayormente en patentes. Y pues por eso nos da mucho gusto que nos hayan invitado para hablar precisamente de este tema. Está con nosotros la licenciada Sarita Mosqueda, que es socia fundadora de la firma. Ella es abogada por la Universidad del Valle de México y especialista en propiedad intelectual por la UP. Cuenta con una larga trayectoria en propiedad intelectual, sobre todo en la práctica en patentes, desde todo lo que es trámite de patentes, solicitudes internacionales a través de PCT y en otros países. Ella ha realizado también en otras áreas de la propiedad intelectual, como es en el área de marcas y desde luego en litigio, principalmente en patentes. Y bueno, pues se ha encargado del desarrollo de portafolios, ha estado a cargo de portafolios importantes de patentes, sobre todo en diferentes áreas de técnicas. Eh, y bueno, pues damos la bienvenida a Sarita Mosqueda. La, También tenemos con nosotros al maestro Pablo Fuentes Barrón, que es también socio en Breakthrough. Él es químico con especialidad en alimentos por la Facultad de Química de la UNAM y maestro en leyes en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de Edimburgo del Reino Unido. Tiene 15 años de experiencia. Se ve muy jovencito, pero tiene experiencia bastante en temas de patentes, siendo responsable de portafolios importantes como compañías que están en el top 50 de Forbes, y también ha trabajado con pequeñas empresas, con startups, con centros de investigación, con públicos y privados, asesorando en propiedad intelectual. Actualmente es presidente del Comité de Investigación, el presidente del Comité de Invenciones Químicas, Farmacéuticas y Biotecnológicas en la AMPI, y es vicepresidente del Comité de Inteligencia Tecnológica de la Concanaco Servitur y miembro del Comité Permanente de Farma de la AIPPI, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, y es autor de varios artículos en medios nacionales e internacionales relacionados con la práctica de patentes en México. Y desde principios de 2020 ha sido invitado en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República en los trabajos que realiza dicha comisión relacionados con propiedad intelectual. Bienvenido, Pablo. Y no por menos, pero también está con nosotros otro socio de nosotros, que es el químico Israel Jiménez Hernández. Él es químico farmacéutico biólogo por la UNAM y también tiene especialidad en propiedad industrial e intelectual por por el ITAM. Inició su práctica pues, desde 1992 y ha proporcionado consultoría
tanto en patentes como en inteligencia tecnológica, en gestión de la tecnología, en planeación estratégica de I+D, y ha llevado a cabo estudios de análisis y mapeos, vigilancia, benchmarking tecnológicos. He impartido cursos y conferencias nacionales e internacionales en materia de invenciones y ha participado como expositor y organizador de taller de redacción de patentes, organizado por AMPI desde hace 8 años. Es miembro de AMPI, de INTA, de AIPPI, de AIPLA, de PTMG, y también ha estado como observador en la APA. Es actualmente el presidente del Comité de Patentes de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual y es presidente del Comité de Inteligencia Tecnológica de Cocanaco Servitur en el actual bienio. Bienvenido también, Israel, a este panel. Y bueno, pues empezaremos ahora con el tema que nos trae, que es esta nueva ley que ahora también tiene un nuevo nombre, ¿no? La conocíamos, o era anteriormente la Ley de la Propiedad Intelectual, y ahora es la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Intelectual. Pues como saben, esto es un hecho pues bastante trascendental, porque una modificación tan importante en la ley no se había dado desde hace varias décadas. En 1991 es la ley anterior que tenemos de la ley de la propiedad intelectual, la cual, bueno, pues también se vino gestando a raíz del TLC, en el que también nos llevaron a unirnos a otros tratados como son el PCT, que entró en vigor en México desde 1995, o por ejemplo también el del UPOF. Esta ley pues tuvo bastantes modificaciones, incluso en el año pasado, todavía después de que se uniera México al arreglo de la Haya, se tuvo que hacer adecuaciones a la ley para incluir, pues ahora sí que reformar bastante el capítulo referente a los diseños industriales. Y bueno, desde el año pasado que estuvieron ya en pláticas en todas las negociaciones del TEMEC, y que también estuvo en México teniendo el acuerdo con la Unión Europea, pues ya se veían que estaban habiendo presiones para que hubiera modificaciones a la ley de propiedad intelectual. Y bueno, pues a raíz de esto hubo varias iniciativas que diferentes grupos parlamentarios estuvieron promoviendo. Y bueno, pues al ser también varias iniciativas, se optó por pues tratar de dar oportunidad a todos a que se llegara a algún acuerdo, y pues fue una ley que tuvo bastantes comentarios y a la que se acercaron gente de diferentes esferas. El INPI mismo estuvo participando en el contenido de esta ley, e igualmente pues diferentes sectores empresariales, sectores también de la práctica legal, pues que estuvimos interviniendo para que resultara esta ley. Esta ley, como saben, se publicó apenas el día 1 de este mes de julio, y bueno, pues todavía tenemos un margen amplio para que entre en vigor, y todavía esperamos que se emita un reglamento, por ejemplo, para que acaben de normar todo lo que viene contenido en esta ley. Esta ley, bueno, pues esperamos que entre en vigor, dice que a los 90 días, que sería al 5 de noviembre del año en curso. Y bueno, pues me gustaría que en principio nos dieran sus impresiones los tres panelistas que están con nosotros sobre sobre lo que han observado en esta ley. ¿Qué les ha impactado más? ¿Qué transformación importante creen que trae esta ley? Y cómo ha también ido alineándose con estos tratados de los que México ha hecho compromisos. Quisiera invitar a Sarita que primero nos dieras tus impresiones, una impresión general de esta ley. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la confianza depositada para poder participar en este panel, por demás interesante, y que, bueno, pues creo que a toda la comunidad de propiedad industrial nos pone
en jaque porque, bueno, son nuevas prácticas, nuevas disposiciones y sin duda pues hay mucho que hacer. Entonces, hay aspectos muy relevantes que van desde el área legal hasta el área técnica. Sin embargo, yo creo que un aspecto bastante importante es esa regulación que la autoridad hoy en día le está dando a la tramitación de las patentes, que es esa tramitación por medios electrónicos, ¿no? Lo que sin duda nos permite tener un manejo más eficiente de la información, a lo mejor más preciso, el eficientar y el acortar los trámites ante el instituto. Entonces, sin duda, para mí ese es un tema bastante importante. Se ha trabajado demasiado en ello. La ley, bueno, pues este es el resultado de mucho trabajo, no solamente del instituto, sino también los miembros de la comunidad de propiedad industrial como lo es la AMPI y todos los de que nosotros formamos parte, porque se ha venido trabajando precisamente para que se diera este cambio, ¿no? Y ha sido interesante y satisfactorio pues el ver que estamos evolucionando, que tenemos mejores herramientas para desarrollar nuestro trabajo y siempre en pro de quién, pues del titular del derecho, ¿no? Que al final del día es por quien nosotros trabajamos y que va a redundar en beneficios también a nuestro país porque nos va a permitir de alguna manera obtener mejores resultados y atraer inversión extranjera a nuestro país. Entonces, a mí este punto de los trámites electrónicos, pues se me hace bastante interesante. Claro, todavía hay tela de dónde cortar porque no lo tenemos del todo electrónico, ¿no? Tenemos aún trámites en físico y tenemos ya habilitada la parte electrónica y bueno, pues estamos trabajando en ello pues para poder unificar lo que, claro, lo ideal que fuera todo electrónico. Sin embargo, bueno, pues hay muchas aristas a este respecto que se van a tener que mejorar, que se tienen que considerar y creo que esto no es el final de un trabajo, sino es el inicio de mucho que tenemos que hacer, ¿no? Así es, hay mucho por delante todavía y bueno, pues estamos arrancando hacia una nueva práctica. Pero bueno, tú, Pablo, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es para ti de las cosas más trascendentales en esta ley? Gracias, Alma. Buenas tardes a todos. Para mí, digamos en términos generales, porque después vamos a empezar a hablar ya de lo particular, a mí sí me parece que la nueva legislación recoge y adopta e intenta ya poner en el texto de la ley muchas de las experiencias y de la práctica que seguía el instituto. En temas especialmente que son los temas, digamos, que son más del área que manejo, que tiene que ver con la farmacéutica, con las cláusulas volares, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas muy positivas. Yo me atrevería a decir que nada más hay un par de temas que sí son bastante graves y que están bastante mal en esta nueva ley, pero como dice Sarita, me parece hasta un poco normal que teniendo ahora un articulado de más de 350 artículos, pues de pronto hasta algunas fallas de esto puedan ser hasta de copy-paste, ¿no? O sea, hay cosas que se ven extrañas, pero en general yo creo que estamos en un mejor lugar, que la ley que viene nos permite y nos aclara muchas de las cosas que en la práctica ya se venían haciendo y que fueron recogidas y ahora puestas en el texto de esta nueva ley. Sí creo que estamos en un mejor lugar que en el que estábamos con la ley anterior y que tiene un par de fallas importantes que vamos a platicar. Y como bien dice Sarita, seguramente van a tener que ser corregidas y es el principio apenas de este camino. Muchas gracias. Sí, sin duda, pues hemos evolucionado y vamos, digamos, por el buen camino. Siempre hay cosas que mejorar y que ascender. Bien, Israel, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu impresión sobre esta ley? Hola, primero que todo, buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien de salud con este periodo de pandemia en el que estamos. Ojalá que todos en sus familias estén bien y bueno, pues qué fortuna de poder estar aquí platicando en esta charla que realmente pues para todos los cambios que se vinieron encima en este periodo, pues sí, a veces te provoca en muchas ocasiones el recapacitar y el volver a retomar algunas formas de trabajo que tú venías haciendo. Y ya lo dijo muy bien asentado Pablo. Esta nueva ley
ha recogido mucho de esa experiencia que hemos tenido durante estos años que han pasado. Pero lo más interesante es que cuando existe un cambio, y yo siempre he pensado que los cambios son buenos, cuando hay un cambio, pues quiere decir que también viene algo bueno para nosotros. Entonces, aquí los que nos vamos a tener que enfrentar a trazar el camino como debe de ser, un camino que ya conocemos, pero en ciertos momentos vamos a sentirnos inciertos porque pues hay que definir poco a poco lo que está contenido actualmente en esta ley, pues en base al reglamento, que es uno de ellos que también nos va a dar cierta limpieza de las acciones que se van a tomar. Y pues todo esto ha sido pues un cúmulo de experiencias que se han juntado. Y hablamos nada más de nosotros, pero también el mismo instituto tuvo una experiencia, los industriales mismos, los investigadores, pues aportaron algún comentario de una u otra manera y que bueno, fue recogido en esta nueva ley. Entonces, insisto, los cambios son buenos y pues como dice la canción, hay que ser camino al andar a partir del día en que entre en vigor esta nueva ley. Tenemos un periodo de tiempo, como bien dijiste, Alma, para ir viendo de qué manera vamos a tomar, como se dice coloquialmente, el toro por los cuernos y pues adelante, ¿no? Yo creo que aquí lo más interesante de esto es buscar las mejores formas de práctica. Sí es cierto, nos vamos a topar con detalles, pero reitero, el trabajo que hagamos los que estamos inmersos en esto, pues tiene que ser de una calidad más adecuada. No estoy menospreciando lo que se ha hecho en el pasado, pero con mayor calidad y mayor profesionalismo. Desde luego, muchas gracias, Erra, por tus impresiones. Y bueno, pues ahora sí que vamos a ir abordando ya el articulado que contiene esta nueva ley. Y quiero pedirle a Sarita que nos empiece a contar sobre las novedades que hay en estas definiciones preliminares, en estas cosas que han cambiado ahora, tanto como decía, para adaptarnos a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías y otros cambios que se han dado en lo que venimos hablando del examen de forma o de las formalidades con las que hay que cumplir. Adelante, Sarita. Sí, claro. Me voy a retomar nuevamente esta parte de la presentación electrónica, que si bien pudiera no ser relevante porque ya lo esperábamos, a mí me parece que este artículo 15, donde habla de pues que serán aceptados los medios electrónicos, en este momento nos deja en una situación, entiendo perfectamente, y la visión es, como dije hace un rato, eficientar los procesos. Sin embargo, en este momento donde tenemos nosotros presentaciones tanto físicas como electrónicas, a mí me entran muchas dudas en el sentido de beneficios o desventajas respecto de aquellos promoventes que presentan solicitudes en línea o las presentan en papel. ¿Por qué? Porque si yo presento mi solicitud en línea, pues bien puedo presentar una copia de los documentos originales, ¿no? Que se supone, bueno, que eso es lo que yo estoy transmitiendo al instituto vía electrónica. Sin embargo, si yo hago mi tramitación aún en papel, pues todavía soy sujeto de esos requisitos, ¿no? No sé, por ejemplo, le presentar una copia certificada, pues tengo que esperar a que a lo mejor mi cliente la requiera la oficina de origen y me haga llegar el documento, pues lo cual genera costos, mayor empleo de tiempo en este trámite y que si a bien ya tenemos la tramitación en línea habilitada, creo que sí es una desventaja para aquellos promoventes que aún no tienen acceso o no se han decidido por hacer uso de estos medios, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí también hay mucho por trabajar, porque al final del día, bueno, pues legalmente a mí se me requieren en línea tengo ciertos requisitos cuando en papel no lo hay. Entonces, bueno, pues veremos cómo es que se va manejando todo esto en el instituto, que seguramente pues se va a trabajar en ello, pero bueno, desde mi punto de vista es una desventaja el tener todavía estas dos opciones, desde el punto de vista de tiempos y de costos, ¿no? Y de eficientar la tramitación de los registros o de las patentes, ¿no? Otra de los puntos que me llama la atención es en el artículo 36,
porque a final del día la legislación anterior no hacía énfasis en la tramitación PCT, es decir, no había una definición como tal de solicitudes PCT o un apartado que nos dijera, hiciera una separación de lo que yo estaba tramitando vía regular o vía convenio de París y lo que estaba tramitando vía fase nacional a través del PCT. Entonces, aún en día este artículo 36 pues tampoco hace referencia a la fase internacional. Entonces, sigue generando de alguna manera incertidumbre a dejarlo a la interpretación, ya sea de la autoridad o de los promoventes, y en dado caso, pudiéramos menoscabar la esfera jurídica pues, de los titulares o los promoventes, ¿no? Porque aún esta nueva ley, pues no viene bien definida esta parte de PCT. Entonces, pues creo que es bastante interesante el ver cómo es que se va a desarrollar y trabajar de la mano con la autoridad y nosotros dentro de la asociación pues para tener, si no ya en la ley, porque ya está aquí, pero todavía falta un reglamento, ¿no? Todavía falta un reglamento donde pues podemos también trabajar en ello de la mano con la autoridad para poder darle una buena definición a estos trámites de PCT, ¿no? Sí, perdón. Estábamos ahorita también queriendo compartirles en pantalla la ley para que tengan los textos de los artículos de los que estamos comentando. Y bien, sí, como tú mencionas, Sarita, en relación con las solicitudes PCT, pues sí, todavía nos quedan a deber algo, porque bueno, PCT está, como habíamos mencionado, ahora sí que desde el siglo pasado, somos parte de PCT, y en la ley aún no se hace una mención clara hacia las solicitudes que se tramitan por esta vía, ¿no? Y aunque, digamos, de alguna manera siguen el mismo trámite o similar al que se hace para las solicitudes de patentes regulares, también tienen algunos requisitos que pueden ser distintos y que entonces no quedan aquí bien definidos qué requisitos van a ser aplicables para una u otro tipo de solicitud, ¿verdad? Así es, así es. Y hay muchos otros puntos o artículos interesantes y que tienen mucho que ver también con esta parte pues de PCT y de tramitación, ¿no? Estamos hablando también yo hice un análisis del artículo, que es el artículo 41, ¿no? ¿Sí lo tenemos en pantalla? Ajá, ya. Y que nos habla precisamente de este pues, reconocimiento de prioridad, ¿no? Y yo me remito nuevamente a lo que mencionaba hace un rato, o sea, tenemos por un lado las presentaciones en línea y las presentaciones físicas. Tenemos por otro lado, sí el documento de prioridad para presentar con las solicitudes vía regular o bien con las solicitudes vía PCT. Sin embargo, no, carecemos nuevamente de esta parte de una regulación o un apartado que nos hable cuál es ese tratamiento que tenemos que darles a la solicitud, a las solicitudes PCT para tenerlo bien claro en la legislación y no dejarlo a interpretaciones, ¿no? Tanto de la autoridad como del abogado que esté tramitándolo, en este caso, o el titular del derecho, que sí lo deja, pues un poco, no ha tenido desde mi punto de vista, hacía falta esta parte de PCT y no viene en esta ley, ¿no? Sin embargo, tenemos hoy en día un reglamento pues que no es acorde con esta nueva ley y que pues de igual manera no refleja o no habla de la parte de PCT. Entonces, claro que ella es muy importante, ¿por qué? Porque la mayoría de las solicitudes de patente que se presentan hoy en día pues vienen vía PCT. Entonces, es sumamente importante que nosotros trabajemos. Yo sé ahorita, de entrada esto va a estar en vigor a partir de noviembre. Sin embargo, hay un tramo muy largo por recorrer, hay mucho que trabajar, hay que estar en constante acercamiento con la autoridad para saber ellos en la práctica cómo es que van a aplicar todo esto y dejarnos de incertidumbres jurídicas, ¿no?
Así es, y sí, y como mencionas ahorita, bueno, pues los requisitos para el reclamo de prioridad, que aquí nos siguen solicitando que se presente la copia certificada cuando en un trámite en PCT ya se han exhibido estos documentos, ¿no? También existen otros documentos que eventualmente pueden ser requeridos en la fase nacional y que quedan un poco a discreción o a lo que marque la ley nacional. Y en la práctica, bueno, pues también ha habido ahí algunas diferencias porque pues unos despachos tienen una práctica en la que dicen, bueno, pues yo por si las dudas mejor presento todo y no me arriesgo, y otros que han tomado la decisión en que, bueno, no, pues esto ya está contenido dentro del PCT o del reglamento de PCT y no es necesario. Y como dices tú, bueno, pues ahí sí quedan de repente lagunas en que no sabemos en dónde están parados al final, ¿no? Sí, aunado que yo creo que en la mayoría de las oficinas de patente también ya la expedición de las copias certificadas es electrónica y nosotros tenemos una legislación que nos requiere una copia certificada y sin embargo no se pronuncia o no nos da opciones de qué tipos o cómo podría yo expedir esa copia certificada, que definitivamente esto tendrá que venir en el reglamento, ¿no? Que nos diga cómo es que debemos de presentar estos documentos, pero sí es algo que tenemos nosotros que tomar ahorita en consideración porque pues seguimos, tenemos presentaciones electrónicas, queremos eficientar los procesos. Entonces, el tener un requisito donde yo tenga que presentar una copia certificada, pues creo que va en retroceso de lo que queremos avanzar, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es importante que reitero, tal vez voy a ser muy reiterativa en este sentido de que sí necesitamos trabajar, necesitamos insistir en que se den los cambios y bueno, aparentemente son 3 meses de aquí al 5 de noviembre que va a entrar en vigor, pero el tiempo se va rapidísimo, ¿no? Entonces, dicen los transitorios que pues el reglamento va a estar vigente, el que tenemos ahorita, hasta en tanto no sea contrario a la ley, ¿no? Entonces va a llegar un punto en que muchas disposiciones van a ser contrarias y entonces no vamos a tener la certeza de cuál va a ser la práctica del instituto o apegarnos a la letra de la ley o estar en constante contacto con el instituto para saber cómo es que debemos hacerlo, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Así es. Bueno, esto hasta ahora, bueno, por lo que hace a los reclamos de prioridades, pero ahora quisiera darle la palabra a Pablo para que nos platique también sobre las definiciones que vienen en relación a patentes y otros temas relacionados con estas nuevas definiciones, que también son importantes, bastante relevantes para la práctica y para las materias que pueden ser ahora motivo de patente. Adelante, Pablo. Gracias, Alma. Sí, pues efectivamente a mí me gustaría empezar con un aspecto positivo, algo que todos en la práctica creemos que es algo muy positivo, porque al final de cuentas, a pesar de que en el nuevo artículo 45, que lo tenemos ahí marcado, está un poco raro que en esa parte, cuando habla de novedad, se haya puesto esta segunda parte de que no se excluirá de la patentabilidad a cualquier sustancia que ya esté en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva. A pesar de que está raro que esté puesto aquí, en realidad nosotros lo vemos con muy buenos ojos, lo vemos como algo muy positivo que permite, y que es una de las cosas que yo hablaba cuando iniciamos esta presentación, recoge las experiencias prácticas y las trae para acá. En realidad, si ustedes leen la nueva redacción del artículo 45, pues ya se está diciendo per se que los nuevos usos no van a estar excluidos por el simple hecho de que su base, digamos, porque ahorita voy a explicar por qué lo digo de esta manera, su base ya hubiera estado contenida en el estado de la técnica. ¿Por qué lo digo así? Porque típicamente cuando nosotros pensamos y decimos y hablamos de nuevos usos, casi siempre todos los que practicamos este tema de las patentes,
lo llevamos hacia los usos farmacéuticos. Y los usos farmacéuticos, pues es, digamos, bien conocido, entre comillas, cómo funcionan, cómo se manejan y qué pasa, ¿no? Sin embargo, esta nueva redacción y este nuevo articulado del 45, en realidad, pues no es que de ninguna manera limite a que se hable de usos farmacéuticos. Hay muchas tendencias ahora en el ámbito internacional hacia el descubrimiento de nuevas aplicaciones, por ejemplo, de adhesivos, por ejemplo, de otras tantas cosas que no necesariamente tienen que ver con usos médicos. Entonces, un aspecto positivo que nosotros vemos en la redacción de este artículo 45 es que abre la puerta a la existencia de, digamos, ya bien reguladas y puestas en el texto de la ley, aunque les digo, en la práctica ocurría y se aceptaban, etcétera. Ahora sí está puesto ya en la ley que un nuevo uso puede, o más bien, por lo menos, no debe de excluirse de ser considerado nuevo. Naturalmente no es una provisión aislada y se tendrá que acreditar también la parte de la actividad inventiva, pero sí es algo muy positivo que aquí estén abiertos ya los canales y recogiendo de la práctica pues esta parte que de por sí sucedía y que era válida, pero que ahora ya la tenemos en un artículo específico de la ley. Sí, algo esperado que esté plasmado y pues quizás tú, como dices, no es el mejor lugar, pero que de alguna manera está plasmado y sin embargo pues también se va a suscitar a mucha polémica. Veo por aquí algunas manos alzadas, los invito a que por favor nos pongan sus preguntas. Tienen allí un apartado que dice Q&A o preguntas y respuestas, para que por favor por ahí nos hagan llegar sus preguntas. Adelante, Pablo, perdón. Sí, muchas gracias. Y digo, sí, esta plática la planeamos siguiendo la lógica de los artículos, ¿no? Entonces, el siguiente que a mí me gustaría comentar es el 47, porque aquí, así como empecé con algo positivo, pues ahora también debo hacer una crítica. Si me ayudas, Alma, a poner el 47, dice, el 47 nos dice qué es lo que no se considerará una invención. Y entonces, para los que conocen la ley actual, pues es el equivalente al 19, ¿no? Que tenemos ahorita vivo. ¿Qué pasó con este artículo? Que en realidad, si ustedes leen el último párrafo, que es la novedad que trae ahora este artículo 47, dice abajo, no se considerará invención la materia prevista en las fracciones 1 a 8 anteriores, cuando en la solicitud exclusivamente se reclame esta como tal o en sí misma. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que no se entiende. Nosotros suponemos que la intención de quien legisló esto o del propio INPI que apoyó en la redacción de esta fracción, a lo que se refería era pues un poco a regular el tema de los programas de computación y este tipo de invenciones de métodos de negocio para que no estuvieran reclamadas, digamos, en sí mismas o solitas, sino que estuvieran acompañadas de otros elementos. El gran problema con esto es que si ustedes lo leen así como está, esta provisión final está excluyendo a las fracciones 1 a 8, es decir, a todas las anteriores. Pero si leemos la 8, lo que nos dice es que la yuxtaposición de invenciones no va a ser sujeto a ser considerada una invención, salvo, ¿no? Salvo, y ahí trae tal, cuando no pueda funcionar, cuando su fusión dé un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia. Entonces, por un lado, tenemos algo que nos dice, no se va a considerar una invención esto, salvo si tú logras demostrar que hay un uso no evidente, pero si lo reclamas solito, no se va a valer. Entonces, es un articulado que cuando uno va leyendo, la verdad es que se presta a muchas confusiones y creemos que no se logra el objetivo que suponemos un poco, que suponemos que tenía este nuevo articulado y esta novedad que se encuentra aquí, que es el último párrafo, de regular la presentación de solicitudes exclusivamente para programas de computación o este tipo de cosas, porque si lo piensan, pues a lo mejor aquí también nos están diciendo que ahora los usos no son protegibles, ¿no? Porque si es una yuxtaposición de dos cosas conocidas en el estado de la técnica y resulta que su uso resulta no obvio,
y ahora el 45 que acabamos de ver nos decía que no puede estar excluido nomás por estar ahí, entonces ya se hace todo un relajo que la verdad sí genera bastante incertidumbre y no da oportunidad de saber, en primer lugar, para qué pusieron esto los legisladores y en segundo lugar, cómo se va a interpretar. Así que esta es una de las cosas que se deben de revisar. Si continuamos, también en el artículo 49, si me ayudas, Alma, ahí va, dice por ahí, ¿no? Que no van a ser patentables y también algunas novedades que vienen por aquí que son relevantes, es que ahora la ley dice específicamente los procesos esencialmente biológicos, ¿no? Es una incorporación que otra vez estaba en la práctica, el INPI, derivado de algunas decisiones europeas, ya en la práctica no aceptaba solicitudes de patente que tuvieran que ver con procesos esencialmente biológicos. Creemos que tiene ciertos matices esta fracción porque luego abajo dice que si es un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico, y entonces pues ya cualquier otro procedimiento técnico pues ya quién sabe qué significa. Entonces sí hay ciertas cosas que son positivas, que tal vez en el reglamento, cuando esté el reglamento, podríamos platicar otra vez a ver si, por ejemplo, nos hicieron saber qué vamos a entender entonces por procedimiento esencialmente biológico, a qué se refiere esto de cualquier otro procedimiento técnico. Dentro de este mismo articulado, también me gustaría resaltar una cuestión que es positiva y que también otra vez recoge la práctica y se la lleva a la ley, y es que dice aquí, el material biológico aislado de su entorno natural y obtenido mediante un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención patentable. ¿Qué significa esto? Que por ahí los criterios que fueron recogidos y adoptados por parte del INPI después de las decisiones en el extranjero, en realidad, de Myriad, de las decisiones allá en Europa, y que en la práctica el INPI te decía, que fue una discusión que yo alguna vez tuve con las autoridades del INPI, ¿no? Por un proyecto que nosotros teníamos, y que era justamente una cepa aislada de un microorganismo sin ninguna modificación, es decir, alguien había tomado de su entorno natural a un microorganismo así como estaba puesto, normal, sin modificación alguna, y entonces discutíamos si eso era materia de patente o no. En la práctica, antes nuestras autoridades nos decían que sí, pero ahora pues ya no es nada más la práctica, ya está aquí la confirmación y también lo vemos como un aspecto positivo porque a pesar de que esta disposición es contraria casi a la mayoría de legislaciones en el mundo, ya la tendencia más bien es que por el simple hecho de estar aislados no sean patentables, pues aquí en México sí el alcance de esto es más amplio y sí nos están poniendo ya una disposición en la cual con que esté aislado este material biológico o de su entorno natural, pues será patentable. Eso es bueno para el país porque entonces puede ser más atractivo y digamos aquí sí se valen. Y pues nada, eso también es algo relevante al artículo 49. Si seguimos avanzando, a mí me gustaría también hablar del 50, que el 50, digamos, es algo sencillo. Otra de las cosas que otra vez están tomando de la práctica, lo están poniendo aquí, es que ya hay una disposición que específicamente habla de que se va a velar por el dominio público y se va a impedir el doble patentamiento de la misma invención. ¿De dónde viene esto? Viene de algunos problemas que enfrentó el INPI, especialmente con temas de anticuerpos, cuando actualmente en la legislación y en la práctica, y etcétera, etcétera, sí se vale, y todavía, porque también esta ley tampoco lo está prohibiendo, que los anticuerpos se clasifiquen y se caractericen en las reivindicaciones por 3 o 4 maneras distintas, lo cual le hacía bastante complicado al INPI identificar cuando se trataba de la misma invención, pero caracterizada de diferentes maneras, y se daban cuenta hasta que se hacían registros sanitarios y este tipo de trámites. Entonces esto también es algo positivo, le da, digamos, más herramientas al INPI, porque efectivamente, y creo que todos coincidimos, no es apropiado que se tengan 2 patentes protegiendo lo mismo, eso genera incertidumbre al sistema, así que pues es una cuestión que desde nuestro punto de vista es bastante positiva. Voy a comentar sobre el 52, no sé cómo vamos de tiempo, Alma, pero voy sobre el 52 muy rápido. Ahora,
el 52 también trae una novedad que es bastante interesante y que habla de la divulgación previa, pero por un tercero. Entonces, cuando dice indirectamente, ¿qué es esto? Pues que simplemente cuando uno divulga en el año de gracia que nos ofrece esto, la ley, pues nuestra propia divulgación no va a ser considerada como arte previo, que era algo que ya teníamos, y ahora se introduce el concepto de un tercero. ¿Cuál es una de las cosas que nosotros vemos y que creemos que se debe tener bastante cuidado? Es que cuando una divulgación se hace por un tercero, es muy probable que tú como titular pues no te enteres. Entonces los momentos procesales en los cuales hoy y que el reglamento nuevo debería de considerar, los momentos procesales hoy es que lo tienes que declarar cuando tú presentas la solicitud de patente. Cuando un tercero te lo divulgó, o sea, cuando indirectamente hubo una divulgación, existe la posibilidad de que tú no te enteres hasta el examen de fondo, cuando el examinador te esté citando tu propia divulgación, porque precisamente lo hizo un tercero. Entonces, el momento procesal en el cual incluso pensamos que no debería de haber exigencia cuando un tercero lo divulga de declararlo en la forma, pues el momento procesal debería de ser considerado también cuando se hable del reglamento. Y finalmente a mí me gustaría hablar del artículo 57, que ahí sí ahora se va a poner un poco más bueno esto. La verdad es que el artículo 57 es nuestra cláusula volar mexicana. El artículo 57 es un artículo bien importante para el sistema de patentes que sí tiene una falla muy grave y por otro lado una posible consecuencia a su nueva redacción que me gustaría platicarles. En primer lugar, como la mayoría de ustedes sabrá, ahora nuestra cláusula volar lo que permite es que justamente un tercero, quien no es titular de la patente, pueda importar principios activos o cualquier otra cosa que se necesite para fabricar un medicamento, sobre pretexto de que lo está haciendo para realizar investigaciones previas y preparativos para la preparación de su tecnología de medicamento, para que una vez que venza la patente, entonces pueda salir, así lo pensaron los legisladores, al otro día de que venza la patente al mercado. ¿Cuáles son las implicaciones de haber abierto esto? Antes, o en la ley actual, la que todavía tenemos vigente, no se permitía este tipo de importaciones. Y la razón de fondo era porque una vez importado un producto, y que hablamos de temas farmacéuticos, tampoco está claro y tampoco está regulado pues su tránsito, su distribución, o sea, el gran problema que nosotros vemos en este tipo de redacción que tiene ahora el artículo 57, en primer lugar es que yo, como tercero, puedo decir es que estoy importando para fabricar o para hacer actividades de investigación y todas las que están aquí ahora excluidas. Pero luego, nada me está regulando de cómo voy a mover yo ese producto ya que entró a territorio nacional. Y tiene una gran falla, la segunda fracción del artículo 57. Y es que, si la leemos y está puesta ahí, yo de ninguna manera encuentro una justificación para que un tercero ofrezca en venta, y así lo dice, y yo creo que es un error de copy-paste en realidad, o sea, después de haberlo analizado, yo no encuentro ninguna justificación para que un tercero, si quieren importar, pues, digo, más o menos tiene algún sentido, pero ya que lo importé, que yo lo pueda ofrecer en venta. Me parece que es una gran falla y es algo bastante grave, porque así como está el artículo, están excluidos los terceros que estén importando y ofreciendo en venta moléculas o digo, no es restrictivo, ¿no? O sea, hablo de farmacia, pero en realidad cualquier otra tecnología que esté protegida por patente con el pretexto de que la están importando u ofreciendo en venta con fines de experimentación y de preparativos para la obtención de un registro sanitario. Me parece que estas dos cosas son bastante criticables de nuestro artículo 47, además de que al final de todo el camino, el objetivo, y si alguno de ustedes siguió las discusiones que tuvo esto en las Comisiones Unidas,
y los pronunciamientos que hizo la Comisión de Salud, específicamente al artículo 57, y a la cual ellos se oponían fervientemente porque en el texto previo, al que quedó al final, se establecían ciertos periodos de espera para biotecnológicos y para farmacoquímicos. Ellos se opusieron con este argumento y esta línea de pensamiento de que eso iba a bloquear el acceso a los medicamentos por parte de los mexicanos y de la industria genérica a fabricarlos. Entonces, según ellos, este artículo 57 ahora va a permitir que al otro día, que caduca una patente, tengamos medicamentos genéricos en el mercado, lo cual desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque en realidad sí creo yo personalmente en el balance entre los derechos de patente y el acceso a la salud, desafortunadamente existen reglamentos periféricos, como el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, que sigue limitando el momento en el que alguien puede aplicar para un registro sanitario. Entonces, efectivamente, nuestra ley ahora no trae un periodo de espera, pero si nosotros nos vamos a los demás reglamentos que le van a aplicar a una persona que esté intentando salir al mercado, pues de todas maneras el objetivo final no se habrá logrado. Habrá que ver cómo se maneja o si es que hay algunas enmiendas u otras cosas con relación a este artículo 57. Yo, en primer lugar, me parece un error gravísimo que diga que está permitido ofrecer en venta los productos que están protegidos por patente. Y yo llegaría hasta aquí para que creo que Israel nos va a platicar de otras cosas, ya para no abarcar más tiempo. Sí, claro. Sin duda es un tema súper importante. Si fue un error, pues sí es un muy, muy grave error. Y como también vemos, pues aquí tampoco se establece una temporalidad, ¿no? Para cuando puedan empezar a realizar esas acciones, estas personas, distinto a como se ha hecho la práctica en otras jurisdicciones. Y bueno, pues sí, también muy polémico y seguramente que de ahí nos van a surgir bastantes preguntas en un ratito. Y bueno, pues damos ahora la palabra a Israel, que pues también nos va a hablar de otros temas también relacionados con diseños y digo con modelos de utilidad o otros temas de patentes. Adelante, Israel. Gracias. Pues sí, como han podido estar detectando, estos cambios pues van a provocar movimientos interesantes, hay que adecuar muchas cosas, hay que aterrizarlos en el reglamento que también tenemos que ser muy cuidadosos cómo se va a definir, si la autoridad misma va a poder darnos esa oportunidad también de trabajar o de ayudar un poco también en esta elaboración del reglamento. Esa es una petición que estamos haciendo. Ojalá y si nos den la oportunidad de estar con ellos. Pero bueno, yo con lo que quiero tomar como inicio de mi charla es irme hacia el artículo 53, y es un tema que también voy a tocar más adelante. Leyendo este artículo, que dice: las patentes tendrán una vigencia de 20 años improrrogable, contando a partir de la fecha de presentación reconocida de la solicitud, y estará sujeta al pago de tarifas correspondientes a cada anualidad. El término improrrogable a mí personalmente me provocó un poco no de incomodidad, pero no sé, chocó un poco con mi cabeza, porque más adelante vamos a ver que, bueno, hay un cambio, hay una adición en esta ley nueva, que son los certificados de complementarios que te van a permitir, pues, bueno, algunos dicen, y he escuchado a algunas personas políticas y empresariales que dicen que ahora están permitiendo patentes de 20 y tantos, 25, 27 años, ¿no? No es eso. Simplemente que, hablando específicamente de los periodos en los cuales el INPI tarda en evaluar, se está dando la oportunidad de que si se tardan más allá de 5 años, que seguramente a algunos de ustedes les ha ocurrido que hay solicitudes que llevan en el instituto más de 5 años ahí empolvándose sin hacerles algún movimiento, pues ahora se va a dar esa posibilidad de que si se tardan más de 5 años, pues te van a dar
eso, después de 5 años, ese tiempo posterior a 5 años te lo van a poder, pues, no sumar, sino te van a compensar el exceso de tiempo de espera, pero obviamente a través de una petición del mismo propietario de la solicitud de patente o que se esté llevando a cabo. Aquí quise tomar este artículo para no regresar, estar rebotando como Cánica. Entonces, ahorita más adelante también voy a hacer precisión de esta parte de los certificados complementarios y por qué digo que esta palabra improrrogable a mí me brincaba un poco, me provocó así como que dije, ah, caray, es improrrogable, pero después me vas a dar una compensación. Entonces, es una discusión que a lo mejor yo internamente me hice, quizás a lo mejor se los dejo en la mesa para que también lo estén pensando. Muy bien, el artículo que también quiero comentar precisamente es el artículo 62, en el cual este es un cambio importante. Los modelos de utilidad, como bien saben ustedes, en nuestra actual ley, pues todavía los tenemos de 10 años. Ahora se están extendiendo también a 5 años más, pues para darle también esa oportunidad a estas figuras jurídicas que son muy comunes en México. Si ustedes se dan cuenta, se dan a la tarea de revisar en el instituto cuántas solicitudes de modelos de utilidad existen de una población que les gusta, de unas 3,000 o 5,000 modelos de utilidad. De ese número, estoy diciendo un número ficticio, pero de ese número, más del 70% son de mexicanos. Hay una cantidad enorme de este tipo de protecciones para los mexicanos. ¿Por qué? Porque los mexicanos tenemos una peculiaridad, somos bien ingeniosos y en ocasiones tenemos facilidad para modificar, para adaptar o adecuar alguna herramienta, algún dispositivo utilizado en una máquina de proceso. Y la verdad, pues que sí tienen un beneficio. Ese tipo de ingenios, yo le llamo patentes chiquitas, pues tienen esa posibilidad de poder protegerse y ahora pues se les está dando mayor vigencia que la anterior, que eran de 10 años. Un siguiente punto, bueno, me voy a ir hasta el artículo 94. Bueno, aquí procuramos darnos a la tarea de ser un poco puntuales porque pues discutir toda la ley, honestamente, sí nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos y no quisiéramos cansarlos. Ya los demás artículos también los procuraremos tocarlos de manera más rápida, pero también ser muy puntuales. Muy bien. Pues mira, en el artículo 94, algo que quiero comentar es precisamente una frase que no venía en nuestra ley anterior. De hecho, está específicamente dirigido a la sección de las reivindicaciones. Estamos hablando del artículo 94 que se refiere precisamente a lo que es una solicitud de patente y cuáles son los elementos que lo contienen. Pero específicamente en la fracción 5 hay una frase que aquí ustedes lo ven resaltado en amarillo, que dice, bueno, voy a leer todo el contexto de esta fracción. Dice, una o más reivindicaciones, que es lo que se permite, que deberán ser claras, concisas, definir la materia para la que se solicita la protección en función de sus características técnicas esenciales y tener sustento en la descripción, por lo que no podrán exceder del contenido de la misma. ¿Qué quiere decir todo esto? Esa pequeña frase, ¿qué quiere decir? Pues simplemente que en el pasado esta sección no venía en la ley y en ocasiones pues el instituto notó que había descripciones que no venían bien soportadas las reivindicaciones dentro de la descripción. No había una veracidad de lo que estabas tú tratando de proteger en las reivindicaciones. Ahora te lo están exigiendo. Tiene que tener un sustento en la descripción. Si las reivindicaciones no lo tienen, pues
el instituto tendrá que tomar las medidas necesarias como para requerir que lo aclare, y esto pues le da mayor exigencia a quien redacte una descripción de patente. Tiene uno que tener mucho cuidado y realmente ser muy preciso en cómo voy a redactar mi descripción y posteriormente las reivindicaciones, pero teniendo ese soporte. Tiene que estar muy ligado. Como les repito, esta frase tiene mucho que ver en cuanto a que todo lo que vas a describir y que vas a reclamar en tu capítulo reivindicatorio sea verdadero, no sea ficticio. Entonces, esta es una fracción de este artículo que va a tomar bastante relevancia para los que nos hemos dedicado y los que se están dedicando, los que se van a dedicar a redactar una patente, pues que tengan ese cuidado. Muy bien. Me iré al artículo 96, en donde este artículo habla de la descripción. Estará redactada en la forma más concisa y clara posible. Como si se dan cuenta, está siendo muy objetivo el decir concisa y clara posible tiene que ser la descripción, en congruencia con las reivindicaciones presentadas. En este artículo, lo que quiero comentarles es la fracción cuarta. Precisamente nos menciona que divulgar la invención tal como se reivindique en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución al mismo, y exponer los efectos ventajosos, bueno, los efectos de esta invención, si los hubiera, respecto a la técnica anterior, haciendo notar la diferencia de la invención que se divulga con invenciones semejantes ya conocidas. Es decir, con esto nos están obligando, vuelvo a lo mismo, a que nuestra redacción realmente tenga esta exposición del problema técnico y las diferentes soluciones con las cuales voy a buscar proteger esto que estoy redactando o esto que estoy descubriendo, pero que a través de mi descripción lo estoy asentando bien. Entonces considero que ahora se están preocupando mucho porque realmente las descripciones pues tengan ese sostén bien planteado, ese problema técnico bien localizado, pero también esas soluciones que se están tratando de proteger, pues estén también bien asentadas. Porque esto ya lo hemos comentado, es lo que se extrajo de la experiencia que se ha tenido. Ese es un tema bastante interesante en ocasiones cuando damos los talleres de redacción, y siempre lo decimos, realmente el elaborar una buena descripción de una patente te va a evitar muchos dolores de cabeza. Si tú lo haces, perdón la expresión, al aventón, como decimos aquí en México, pues vas a tener unas complicaciones bastante interesantes, ya sea para tu cliente o para, si tú eres el inventor, porque a veces inventores que también respeto mucho las redacciones que ellos hacen, pues pueden tener ese tipo de detalles. Entonces, es muy importante tomar en cuenta lo que ya está establecido. Si tú no tienes todos los elementos que te están requiriendo para cumplir con una buena descripción y un buen capítulo reivindicatorio, pues mejor yo te sugeriría, pues busca realmente la mejor forma, ya sea tú mismo o a través de un experto en esta materia. Muy bien, el siguiente artículo que quiero comentarles es precisamente el capítulo 8 de los certificados complementarios, que ese es un capítulo nuevo que en la anterior ley no lo tenemos, pero que el mismo TEMEC nos lo ha planteado, y pues nuestra ley tenía que describirlo, que incluirlo. Estos certificados complementarios, precisamente, pues vienen a ser, vamos a llamarle un símil de lo que son las Patent Term Extension y los Supplementary Protection Certificate en Europa, tanto en Estados Unidos como en Europa, y México no tenía esta parte. Si se recuerdan al inicio de mi intervención, les comentaba que en el artículo
en el 57 hablaba de esta parte de, perdón, es el 53, hablaba de que las invenciones las patentes tienen una vigencia de 20 años improrrogables. Pero bueno, y comenté esta sección que me provocaba un choque en la cabeza. ¿Por qué? Porque precisamente cuando ocurre, y digo, esto ocurre muy seguido, o esperamos que ya no ocurra, porque si ocurre, pues van a tener que darnos esta compensación. Cuando en el instituto se tiene mucha carga de trabajo o no tienen suficiente personal como para atender todas las solicitudes que tienen en mano y se tardan más tiempo de lo que es conveniente tenerlas en estudio, pues obviamente van a tener que, no le llamo un premio, sino compensar que si se tardan más de 5 años, que seguramente les ha ocurrido, pues van a tener que darle esa compensación de tiempo extendido al que es el propietario de esa invención. Y les comento una experiencia que yo tuve hace muchos años, que si hubiera estado este certificado complementario, yo creo que nos hubiera ido muy bien, porque estaba yo presentando un diseño, presentamos un diseño que tardó mucho tiempo en examen de forma y de fondo un poco más, y cuando me acerqué yo en aquel entonces a la directora de patentes de aquel entonces, de los años 90, me acerqué y le dije, perdón, doctora, necesito que me diga cuál es el estatus de este asunto, porque ya faltan 2 años para que pasen los 15 años después de que la presentamos. Entonces, en lugar de darme un certificado de diseño, era un diseño industrial, le dije, me va a dar un certificado de defunción. Entonces ya se imaginarán, pues, cómo se me puso esta persona, se puso un poco alterada y dijo, pues no me parece muy correcto lo que me está diciendo. Lo que no me parece correcto es el tiempo que se han tomado en no evaluar estos diseños. Eran diseños, no eran ni una patente, no era ni un modelo de utilidad. Pero, repito, si en aquel entonces hubiera tenido yo este certificado complementario, pues me hubieran dado pues, los años que ya tenían ahí metido ese diseño. Pero lo peor fue que antes de que yo llegara a preguntar, nos solicitaron por parte de oficialía que les enviáramos copia de todo nuestro expediente, porque ese expediente en específico estaba perdido. Entonces, imagínense, ese tipo de cosas que suceden, que yo creo que ya no suceden, quién sabe, pues pueden provocar esta situación en donde, pues bueno, si te tardaste más de 5 años en evaluar una patente, y vamos a hablar de las patentes farmacéuticas o biotecnológicas, que en ocasiones llevan más tiempo, pues tiene que tener un beneficio en el sentido de compensar ese exceso de estancia de una solicitud dentro del instituto. Y aquí lo más importante es que ahora me están regulando cómo debo de hacerlo. Es decir, este capítulo específicamente te va diciendo que cuando ya te vayan a otorgar tu patente, y ya han pasado muchos años y ya te la van a otorgar, pues antes de que pagues el otorgamiento, tienes que introducir un escrito solicitando pues este certificado complementario y exponer lo que sucedió. No, pues, no sé, argumentar en base a durante tanto tiempo el instituto mantuvo mi expediente, exponiendo punto por punto qué sucedió, porque son condiciones, como dice este artículo 26, existían retrasos irrazonables, porque pues no hay una razón por la que se haya tardado tanto y directamente atribuible al instituto. Aquí ya están pues señalando que si el instituto lo está provocando, pues tiene que compensar. Y digo, algo importante, estos certificados complementarios tienen un plazo de 5 años. Es decir, tú puedes tener un retraso de 4, 3 años. El plazo es un máximo de 5 años. Si se retrasaron 3 años, pues te compensan un certificado complementario de 3 años. Ojo, no quiere decir que están siendo patentes con una extensión, como por ahí decían, es que hay patentes de 20 y tantos años. No es eso, sino dada la situación que ocurre dentro del instituto,
o dentro de los institutos, porque esto ocurre en Estados Unidos, esto ocurre en Europa, se hace esta compensación. Entonces, este capítulo, como les repito, te va guiando, te va diciendo quién sí califica para poder solicitar un certificado complementario, porque puede darse el caso, aquí también lo menciona, que dice en el artículo 131, en caso de que el periodo resultante sea mayor a 5 años, el instituto determinará el periodo de días que corresponda a un retraso irrazonable, como lo leímos en el anterior artículo, mismo que se traducirá en un certificado complementario con una vigencia de 1 día por cada 2 días de retraso irrazonable. Seguramente al leer esto, algunas personas pues van a decir, oye, bueno, ¿y cómo lo van a calcular? Pues eso ya hay una, a ver, déjenme decirles que hay una fórmula que utilizan en Europa para hacer los cálculos de compensaciones. El instituto tendrá que tomar, ya sea copiar el mismo sistema de cálculo de días que se prolongaron para emitir el certificado con ese número de días, meses o años, ¿no? Y si se dan cuenta, el renglón que está arriba, que no está marcado, dice, en caso de que el periodo resultante sea inferior a 5 años, el instituto resolverá la improcedencia de la petición planteada. Es decir, y eso consideramos que ese es el tiempo que más o menos ocurre cuando tú tramitas una patente, que son entre 3 años y medio, 4 cuando mucho, ¿no? Pero si va más allá de 5, pues ocurre lo que les acabo de leer. Si es menos de 5, desafortunadamente no lo van no van a emitir este certificado. Y pues bueno, este capítulo termina también con algo muy importante en el artículo 134, que dice, el instituto expedirá un título para cada certificado complementario como constancia y reconocimiento oficial al titular y procederá a su publicación en la Gaceta. Se va a publicar en Gaceta. El certificado complementario surtirá efectos al día siguiente del vencimiento de los 20 años de vigencia. Esto creo que está muy claro. En cuanto termina la vigencia normal de la patente, empieza a aplicar el número el periodo de tiempo que te están dando o te están otorgando en este certificado. Y yo creo que este capítulo pues viene a resolver muchos de esos retrasos y también va a obligar al instituto pues y desconozco qué vaya a hacer porque actualmente se quejan de que no hay mucho personal, pero que tienen mucho trabajo. Entonces, aquí se tendrá que reorganizarse internamente para no tener tanto retraso, porque ellos dicen que no hay retraso, pero ustedes bien lo saben, sí lo hay. Tienen que darle, pues a trabajar fuerte, a trabajar duro para poder jalar todo ese retraso que tienen y que tengan un promedio de retraso pues, de 1 año, 1 año y medio, cuando mucho. Es decir, pues que tu patente cuando tú la metas se tarden 2 años y medio, 3 años cuando mucho, 4 cuando mucho. Si no, pues van a tener que emitir este tipo de certificados. Pero curiosamente, estos certificados o este tipo de documentos en Europa estaba específicamente dirigido al ámbito farma y ciencias, bueno, lo que es las ciencias de la vida, porque por lo que les digo, las patentes farmacéuticas y biotecnológicas, pues en ocasiones tienen una mayor, ocupan un mayor tiempo para poder evaluarlas y suena feo decirlo, pero lo comento, casi siempre nuestro instituto siempre espera las decisiones que ocurren en Europa o que ocurren en Estados Unidos para tomar una decisión de te otorgo, no te otorgo, o te solicito, te requiero. Entonces, eso, pues, en cierto modo va retardando mucho el procedimiento de otorgamiento de este tipo de solicitudes. Eso estaba en Europa, pero en México este capitulado no menciona, nada más menciona patentes. O sea que pueden ser cualquier tipo de patentes de las áreas técnicas, salvo que en el reglamento se pueda también aclarar, ¿no? Pues por mi parte, sería cuestión nada más de poder retomar algunos artículos de los diseños que también
el artículo, el capitulado de los diseños industriales fue casi el mismo que está en la actual ley, porque se adaptó mucho, se adaptó este capítulo de diseños, porque el año pasado pues fue cuando ya nos habíamos comprometido a adherirnos al arreglo de la Haya, y este capitulado pues quedó tal cual. Algunas definiciones que también ya se habían comentado, en esta nueva ley no se hicieron grandes cambios en esa sección. También en el capitulado de esquema de trazado de circuitos integrados, pues igual fueron cambios muy, muy ligeros, no hubo un cambio tan notorio como ha ocurrido en el capítulo de invenciones, principalmente patentes y diseños industriales. ¿Qué otra cosa tenemos que comentarles? De los Bueno, diseños, quizás falta mencionar la parte, bueno, de que ahora están permitiéndose ya claramente diseños, que se soliciten diseños, en este caso serían para los dibujos, para proteger interfaces gráficas. Cierto, ese es un punto que sí fue el que de los que eso es importante, ¿no? Porque también existía esta gran duda o incertidumbre, pues, sobre la protección que se podía dar a diseños que fueran animados. En el caso ahora que lo están permitiendo y bueno, pues están solicitando que se pongan las figuras donde se muestre la secuencia en la cual se va dando la animación. A ver qué artículo teníamos. El 70. es el 70. Fracción primera. Ajá. El 70 fracción 1. A ver si lo puedes poner. Ahí está. Sí, de hecho lo tengo aquí marcado. Sí. Entonces, bueno, pues esta es una novedad en la ley y ya nos da una certeza sobre la protección y el que se pueda reclamar este tipo de figuras, de diseños, de creaciones, porque en el pasado, pues eventualmente se estaban solicitando algunas y también nos encontrábamos que en algunos casos sí no las admitían, en algunos otros casos no, y quedábamos ahí un poco en indefensión. Sí, yo creo que mucho de esto es lo que hemos estado diciendo, pues es la experiencia que se ha traído y la práctica que ya teníamos, porque precisamente las solicitudes de este tipo de figuras jurídicas que son esa secuenciación de imágenes, cuando tú le das le haces un clic a un icono y te despliega las diferentes pantallas, eso pues ya se venía haciendo, de hecho ya hay registros ya anteriores, pero no estaban establecidos propiamente en la ley, bueno, en la ley actual, pero ahora ya están aquí planteados. Yo creo que eso, sí, omití esta parte. Esa es una sección de las que son nuevas y pues que van a permitir proteger, pues, casi modernizarnos un poco más de lo que ya lo veníamos haciendo, porque ya está aquí sentado. Sí, más que nada como que seguridad, porque si en la práctica, bueno, ya se venía dando en cierta forma, igualmente lo que menciona en el 71 fracción 2, que ya Sí. que se pongan en líneas discontinuas los elementos que no formen parte del diseño y que se permanezcan en líneas sólidas únicamente la parte que constituyen el diseño. Entonces esto nos da también una flexibilidad, una holgura para tener partes de diseño que son muy característicos de algún tipo de productos y que eventualmente en donde son ya sea insertos o que forman parte de, puede cambiar el resto de los elementos, ¿no? Que en conjunto formarán el producto. Lo cual, bueno, pues también era una práctica que se había estado llevando a cabo, pero no tenía un sustento real en la ley. Y bueno, afortunadamente ya en estos artículos nos dan esta certeza y esta tranquilidad de que podemos seguir con esa práctica. Sí, y bueno, de hecho, algo que también debíamos haber dicho al inicio de esta charla es, pues esta ley lo que busca pues es ser más moderna,
en cierto modo, porque pues, nuestra ley actual pues, estaba ya muy rebasada por todo lo que se hace, todos los desarrollos tecnológicos que hay. Y obviamente pues, las demás legislaciones con las que estamos teniendo, en cierto modo, comparación, en este caso con Estados Unidos y Canadá y con la europea o los asiáticos, pues teníamos bueno, seguimos teniendo una desventaja muy grande, pero con esto pues vamos a buscar darle un avetoncito a nuestra ley y a nuestra práctica, ya que tenga esa certeza jurídica. Sí. Claro, Bueno, incluso, pues, perdón, gracias, Irra. No hay nada. Nada más quisiera darle la palabra primero a Pablo para que nos hablara de un tema también relacionado con patentes y que ha sido bastante controversial porque, bueno, pues ya dentro de la práctica de patentes, las divisionales son todo un issue y, bueno, pues también queríamos tratarlos un poquito aparte. Entonces, Pablo, por favor, te cedo la palabra. Sí, gracias, Alma. Pues sí, efectivamente, el tema de las divisionales, muy a propósito, lo dejamos al final para hablar de manera separada de él, porque es una de las cosas que yo creo que a todos nosotros como practicantes nos dejó un poco en shock, ¿no? La verdad es que me gustaría primero, digo, ya tenemos ahí el artículo 100. El gran problema con el nuevo articulado de divisionales lo encontramos cuando nos dice el artículo que una primera, digo, es una interpretación que en realidad le estamos dando, cuando una primera invención es dividida, entonces esta primera división no puede volver a ser dividida a menos de que el INPI te lo pida. Esto, sin ninguna duda, que es el segundo párrafo de la tercera fracción, sin ninguna duda, nos deja a todo mundo en un estado, y a los solicitantes, que ellos son los que al final se llevan este tipo de problemas, nos deja en un estado en el cual no es que sea muy difícil, digamos en términos prácticos, darle la vuelta a lo que está diciendo aquí, pero que en realidad es absolutamente incorrecto y que además es violatorio de los tratados internacionales de los cuales México es parte, y específicamente del artículo 4G de París, en donde sí es posible y sí está regulado y sí está consagrado en este texto internacional que uno como solicitante puede dividir una solicitud cuando a uno se le dé la gana. Así es. Cuando uno quiera dividir, lo puede hacer. Este texto que ahora se aprueba, además de ser contradictorio en sí mismo, porque en algunos otros pasajes se habla de divisionales voluntarias, pero luego cuando se habla de nietas, que es lo que yo les decía, ya se supone que salvo que el INPI te lo pida, lo vas a poder hacer, viola tratados internacionales y mete en muchos problemas a los solicitantes. Como todos sabemos, en la práctica, y en la práctica de divisionales específicamente, existen muchas ocasiones en las que un solicitante, casi antes de poder presentar el pago de los derechos para la concesión, solicita que se presente una solicitud divisional. En aquellos momentos, y esto nada más es por dar un ejemplo de las complicaciones que se pueden dar con este articulado, en aquellos momentos cuando uno está a 1 o 2 días de estar pagando los derechos finales para la concesión del caso madre, típicamente lo que se solicita es que se presente una divisional y se incluyen todas las cláusulas originales. De acuerdo a los articulados y a la manera en la que fue escrito este artículo 100, entonces realmente este tipo de prácticas correrían el riesgo de perder todo derecho y de que la fecha en la que se está presentando la solicitud divisional no sea reconocida retroactivamente hacia la madre. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que cuando tú presentas una divisional y no cumples con estas condiciones, un ejemplo como este que les pongo, de que al final cuando andan corriendo los solicitantes ingresan todo el capítulo reivindicatorio, pues en teoría y derivado de esto se podría interpretar que esa solicitud divisional no cumplió con lo establecido en el nuevo artículo 100 y por lo tanto no debería de ser reconocida como una divisional y por lo tanto pues estaría muerta, porque si no te dan la fecha y no te la reconocen como divisional, pues el arte previo va a ser la propia madre, ¿no?
es una de las cosas que también no quedó bien. Y lo que sí es cierto es que el fondo de este artículo para la autoridad, el fondo de esto es que lo que intentó hacer el INPI y que lo hizo terriblemente mal, fue intentar que tú en un solo trámite, quienes hayan tenido esta experiencia y lo hayan hecho, me entenderán muy bien, en un solo trámite, de pronto cuando llegabas al cuarto requisito y ya estabas en el límite, al INPI, pues por práctica buena o mala, pues el titular de la patente le decía, oye, ¿sabes qué? Que ya vi que esto no va a funcionar, analízame esta otra materia. Entonces, ¿qué te decía el INPI? Pues que eso era incorrecto. Creo que con cierta razón, pero que entonces no podía analizar dos capítulos reivindicatorios en una sola solicitud. Esa práctica de tanto solicitantes como representantes fue la que hizo que el INPI tratara de regularlo y quitarlo. Yo personalmente coincido en que la práctica no es la mejor y que está bien que se haya intentado regular y que entonces cuando un capítulo reivindicatorio se haya estudiado y se haya llegado a, digamos, unas etapas finales, no se vuelva a analizar en la misma solicitud, porque eso involucra un nuevo estudio y un nuevo pago y por eso debería ir en una divisional. Yo estoy de acuerdo, pero la manera en la que lo hicieron quedó terrible. Eso sí, les debo compartir, dentro de la asociación y del grupo que nosotros conformamos para discutir, la verdad es que el único artículo que nosotros peleamos hasta el final, 2 días antes de que sesionara las Comisiones Unidas, fue este artículo 100, y lo que se logró fue la salvedad que está en el segundo párrafo de la fracción tercera, cuando dice la solicitud no podrá consistir en la división de otras solicitudes divisionales, salvo que ésta sea procedente a juicio del instituto. Eso no estaba y eso fue lo último y el último pedacito que se le agregó. ¿Qué significa este pedacito? Bueno, en realidad pues es un mejor lugar que no tenerlo, pero sí está claro que el INPI quiso retener todo el control sobre la validez o no validez de las divisionales, derivado de esta práctica que ellos estimaban abusiva por parte de los solicitantes, aunque en realidad, como les decía al principio, pues no es una práctica abusiva, sino una práctica que está hasta consagrada en el Convenio de París. Y pues el artículo 100 fue todo un tema, todo el mundo nos pronunciamos, todas las asociaciones, y al final lo que se logró es pues que haya esta pequeña ventana dejada hacia el criterio del INPI para que ellos decidan cuándo sí y cuándo no se vale una solicitud divisional. Entonces, esta es otra de las cosas que yo personalmente creo que deben de cambiar, que ojalá cambien y que es algo que no es para nada positivo para el sistema de patentes. Así es, nos deja muy, muy endebles en muchas cosas, pues a los practicantes y que sin mucho margen para accionar. Y muchas gracias, Pablo, por que tocaste este tema que pues también es muy escabroso. Bueno, ahora voy a ceder la palabra a Sarita, que todavía nos tiene algunos temas más que hablar sobre requisitos. Adelante, Sarita. Énfasis en esto que comentaba Pablo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perdón. Lo que comentaba Pablo respecto de las divisionales, ¿no? Sí, es muy correcto lo que él dice, que el INPI, bueno, no considero muchos aspectos respecto de las divisionales, yendo siempre sencillamente por la parte de que es algo que ellos ya habían estudiado y el pago y demás. Sin embargo, para mí hay un aspecto importante que es la decisión del cliente, ¿no? Si comercialmente al cliente le conviene por cualquier circunstancia tener en el número de divisionales, como le llamamos comúnmente, ¿no? Las nietas o las hijas, eso no lo tomo en cuenta, aunado a que si alguno de los 3 ejes de la Secretaría de Economía es precisamente la innovación, la diversificación y la inclusión, pues entonces tú me estás limitando aquí con estos artículos para que, bueno, pues solamente me vas a limitar a 1 o 2 divisionales y no voy a tener más, ¿no?
Pero bueno, este es mi comentario al margen respecto de las divisionales. Y hay otros aspectos que me gustaría comentarles que respecto de los artículos 106 y 101, que tenemos, ¿me lo pueden poner, por favor? ¿No? Entonces nos habla de cuáles son los aspectos que el INPI tendrá que considerar al momento de recibir una solicitud, ¿no? Son los mismos, los que nosotros ya teníamos de alguna manera considerados y los que vamos nosotros manejando ahora en la práctica. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, yo les dije que iba a ser un poco reiterativa porque nos habla de un documento de sesión, ¿no? ¿Y qué pasa con el documento de sesión cuando yo tengo una solicitud en fase nacional? Si yo me apego estrictamente al sentido y al objeto del Tratado de Cooperación de Patentes, es la eficiencia del procedimiento, la disminución de requisitos que yo ya cumplí en la fase internacional. Entonces, hoy en día sigue siendo un requisito presentar la sesión, claro, para aquellas solicitudes que entran vía Convenio de París, bueno, pues lo tenemos aún aquí. Sin embargo, en PCT queda la disyuntiva, ¿no? Queda la duda de si lo presento o no lo presento, y muchas veces nos apegamos a la práctica y a los criterios que en ese momento esté estableciendo el INPI. Sin embargo, a la letra de la ley no es claro si me exime de presentar una solicitud cuando yo entro en fase nacional, ¿no? Entonces, eso sigue adoleciendo nuestra ley, que confío que se trabaje arduamente en el reglamento y que nos genere esa certidumbre jurídica, ¿no? Porque ¿qué pasa? A lo mejor, pues yo presento una solicitud y me apego en estricto sentido a lo que me dice PCT y no presento el documento de sesión, que así lo hemos hecho. Sin embargo, pudiera darse el caso que, dado que no está claramente establecido en la ley, algún examinador tal vez me requiera el documento de sesión, incluso me deseche mi solicitud por no haberla presentado, ¿no? Entonces, es un punto que sigue siendo interesante, que sigue siendo importante y en el cual se tiene que trabajar. Entonces, respecto de también estos requisitos, pues bueno, tenemos requisitos de forma, tenemos requisitos de fondo, nos dice los artículos 106 y 101 qué es lo que tengo que cumplir. Sin embargo, el instituto, en el afán de eficientar y hacer más fáciles todos los trámites, pues nos han puesto en la puerta estos trámites electrónicos, lo cual es muy bueno, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que estuvimos peleando y que también se trabajó mucho era cuando el instituto pretendía o se estaba ahí la propuesta de disminuir los requisitos o las oportunidades para cumplir con el requisito de forma o con los requisitos de fondo, ¿no? Lo cual pues sí tiene un impacto importante porque muchas veces en el examen de fondo pues cumplir con 2 oportunidades no es suficiente, ¿no? Y tiene un impacto más ahora con esto de los certificados de extensión, que a mí me gustaría comentar aunado a todo lo que dijo Israel, es que esto tiene muchas aristas. Si bien es cierto, la autoridad está considerando por retrasos irrazonables extender la vigencia, creo que más que ver a partir de que me aterguen a nosotros una extensión, es qué podemos hacer antes, ¿para qué? Pues para que no suceda todo eso, ¿no? Es decir, trabajar con la parte de forma, trabajar con la parte de fondo, porque muchas veces tenemos requisitos en fondo que no pertenecen a un examen técnico. Y entonces a veces nos hacen requisitos porque no se presentó cierta documentación o no es clara que debió haberse exhibido en examen de forma y van contando como requisitos de fondo y que al final del día tienen un impacto importante y pueden generar ahora con esta nueva ley, pues sí, tal vez me van a expedir un certificado para extender la vigencia de la solicitud, que eso está bien, pero me parece que en términos prácticos no es lo más correcto para los solicitantes, por lo que queremos es ya tener la patente y poder hacer libre uso de ella, ¿no? Entonces, estos son aspectos importantes que nosotros también tenemos que considerar, vuelvo a decir. Entonces, de PCT, pues hay mucho que trabajar todavía en el reglamento, que considerarlo, porque sí nos puede generar tal vez un susto, que legalmente sabemos que podemos defenderlo, pero pues bueno, pues hay que trabajar en ello. Y en esto de los certificados de invención, desde mi punto de vista, es trabajar un poco más en que no irnos a los plazos máximos, ni
fomentar o permitir que de alguna manera el instituto pues se vaya a estas instancias de extenderlo, porque yo ya tengo pues de alguna manera esta salvedad, y entonces me retrases a mí el trámite 5 años, ¿no? Si los plazos, digamos, regulares hoy en día, estamos hablando de 36 meses para que te concedan tal vez una solicitud, entonces pues que no sea esto un pretexto para que entonces de manera un poco más fácil se retrasen los trámites, que no lo creo, porque al final del día toda esta parte de la tramitación electrónica tiene que acortar los tiempos y al final tendrá que ser esto en beneficio de los titulares, ¿no? ¿Puedo? Eh, ¿Puedo? ajá, adelante. Bueno, es que quisiera agregar algo de lo que está comentando Sarita en relación a esta parte de los plazos o los oficios, famosos oficios de forma y de fondo que emite el INPI, que también fue un tema que se empezó a trabajar muy de cerca porque el instituto desde hacía de algún tiempo traía esa línea de reducir el número de oficios, a lo cual, bueno, pues nos fuimos parte del grupo de profesionales de esta materia que estuvimos argumentando que no era lo más correcto hacer una reducción, porque el argumento del instituto era que de esa manera iban a acelerar todo el rezago, a sacar todo el rezago que tenían, ya no iba a haber tantos oficios, pero pues no tenían conocimiento real de lo que iba a provocar lo que estaban proponiendo. Sin embargo, como quedó en la ley, si se dan cuenta, no hay un número preciso y exacto que te digan hay 2 para la forma y 4 para fondo. Esto es en el artículo 106 y 111. Y esto es lo que tenemos que definir nosotros bueno, nosotros o junto con la autoridad en el reglamento, que se defina realmente pues el periodo de tiempo, que haya un tiempo ya establecido. Si queda 2 de forma y 4 de fondo, para nosotros los practicantes creo que sería entre comillas, lo idóneo. Sabemos bien que en la práctica a veces por ahí ha habido un quinto, hasta un sexto oficio, ¿no? Hablando de la parte de fondo. Entonces, a lo que voy es, sí se hicieron acaso de algunas cosas, como ya lo comentó Pablo, de lo que nosotros propusimos. Sin embargo, hay otras que quedaron como este punto donde no se define el número de oficios que van a emitir. Pero pues habrá que ver de qué manera lo buscamos solucionar o lo buscamos aclarar a través del reglamento. Sí, bueno, eso como muchas otras cosas que nos quedan para ver cómo se regulan o se especifican dentro del reglamento que esperamos pues también dentro de este plazo en lo que entra la ley en vigor, pues podamos tener ya estas reglas y nos sirva para muchas definiciones en estos temas que ahora hemos estado poniendo en foco rojo, ¿no? Y que eventualmente pues podamos tener unas mejoras en esta ley. Bueno, pues quisiera ya que pasáramos a la parte de preguntas y respuestas, y para ello pues vamos viendo primero que sí, como hablábamos de este artículo 57 que está causando mucho revuelo y bueno, pues aquí tenemos una pregunta para Pablo. Pablo, preguntan, ¿con qué demuestran ante autoridades que están realizando alguna actividad relacionada con el artículo 57, fracción 3? Bueno, supongo que es para la fracción 2, pero es que esa es creo que es una pregunta de Mauricio. Esa es una muy buena pregunta, Mauricio, porque lo que sí sucedía hoy con la ley que tenemos vigente es que justamente había un periodo entrecomillado de espera. Entonces, lo que sucedía es que mientras tú estuvieras dentro de ese periodo de espera, tú simplemente podías pedir una importación para ese tipo de actividades, y ahí en el pedimento de importación hay una sección donde tú indicas bajo protesta de decir verdad que estás realizando esto, pero era más sencillo porque había un tiempo que
si tú estabas dentro de ese tiempo solicitando esta importación con esos fines, pues estaba claro que podría estar permitido. Ahora, otra de las dificultades con la eliminación de estos tiempos y esta idea de los legisladores de que en cualquier momento un tercero pueda realizar este tipo de actividades, pues es precisamente que no es claro ahora si nada más yo voy a llenar un formato y a declarar bajo protesta de decir verdad que estoy haciendo esta importación porque voy a investigar y porque voy a hacer actividades de preparación para el lanzamiento o para el acondicionamiento de un medicamento protegido. Y justamente esa es una de las cosas más complicadas que le vemos al artículo 57, que parecería que va a ser muy sencillo hacer este tipo de solicitudes con este pretexto, y entonces se va a menoscabar sin ninguna duda el derecho que tiene el titular de la patente, porque ya va a ser muy difícil ahora probar que no lo están haciendo con esta intención. Entonces, ¿con qué se demuestra? Hasta el día de hoy con una declaración, y cuando llegue la nueva ley, bueno, con una declaración en el periodo establecido, y cuando llegue la nueva ley, pues seguramente seguirá siendo con este tipo de declaraciones, pero va a ser mucho más difícil y va a ser mucho más, o va a afectar más al titular de la patente, porque pues cualquiera puede decir que va a hacer eso y no lo van a detener en la frontera, ¿no? Sí, gracias, Pablo. Ahora tenemos No, si también... quieres, Alma, no sé, porque creo que hay otra pregunta relacionada al 57, ¿no? Sí, estaba preguntando Jaime Higuera Jaime. del artículo 135, segundo párrafo, que menciona, hay Ajá. un gran error en que se mencionan incisos A y B de la fracción 2 del artículo 57, que no existen. Entonces, Sí, pregunté cuál es la opinión. si quieren le puedo dar también salida a esta, es muy rápida, ¿no? Sí. Saludos a Jaime. Efectivamente, es un error como el que yo les decía de lo de la oferta en venta, ¿no? Me parece que es un error de copy-paste, pero si no estoy mal, ese artículo, el 135, se refiere a que cuando se emita un certificado complementario, entonces la intención que se tenía, que efectivamente, si ustedes le borran nada más incisos A y B, la intención de eso, y que creo que la pregunta es cuál es el posible impacto, en primer lugar, cuando una ley pues está claramente y plenamente errónea, pues lo que subsiste es su interpretación y su espíritu. Definitivamente es un error, pero el espíritu de ese era que si se da un certificado complementario, las actividades estas que estamos platicando del artículo 57 también van a estar consideradas temporalmente hablando si existiera el certificado complementario en esos periodos de tiempo. O sea, la vigencia de la patente más su periodo de certificado complementario va a estar conectado con estas actividades que un tercero puede hacer sin afectar a esta solicitud. Es decir, quiere aclarar o pretende aclarar que a pesar de que ya hayan pasado los 20 años, si hay un certificado complementario, siguen aplicando las disposiciones del artículo 57 en ese periodo de complementariedad. Sí, gracias. Bueno, también tenemos un comentario, pregunta de Ernesto Martínez Algaraz. Dice, ok, entonces por lo que veo, lejos de ser una ley vanguardista, parece ser una ley a modo de legislaciones extranjeras y por si fuera poco mal copiada o pirateada. ¿En verdad beneficia o estamos mejor con la antigua ley de propiedad industrial? ¿A quién le gustaría comentar sobre el tema? Bueno, si quieren... Isra, estás en mute. Perdón. Ya hasta me iba a aventar a contestar porque no te veía. Adelante. Oh, perdón. No, bueno, lo que le quiero comentar a este Ernesto es que, bueno, nuestra ley actual, sí, desafortunadamente, sí ya está pasada de moda.
es cierto que ha sido enmendada en muchas ocasiones para realmente adecuarse a la modernidad, entre comillas. Es verdad que somos una ley que ha sido copiada no de copy-paste, pero también la anterior fue una copia de tanto de la práctica europea como estadounidense, y le hemos adecuado al estilo mexicano. Digo, esa es la verdad. Sin embargo, también está plasmado aquí, como ya lo hemos comentado, mucha de la experiencia que hemos tenido se está incluyendo. Entonces, sí es una ley más moderna, que es cierto que tenemos que irla mejorando porque como ocurrió en aquel entonces, que también en aquel entonces de la ley del 91 y que después en el 95 hubo también cambios, era moderna para aquel entonces. Y actualmente esta nueva ley va a ser moderna, pero pues tenemos que irla, como también lo dije al inicio, cuando en mi primera intervención, vamos a tener que ir haciendo camino al andar. ¿Por qué? Porque es una mejor manera de poder darle solución a lo que está plasmado aquí. Reitero otra vez, sí hay cosas que se copiaron y en ocasiones mal copiadas o mal traducidas, y la interpretación que se le da pues obviamente provoca pues una guerra de interpretaciones y ahí viene la lucha, ¿no? Pero buscamos que esta ley esté mucho mejor que la anterior. Gracias, Isra. Sarita, ¿querías comentar algo? Sí, nada más es, definitivamente, pues esta ley ya es un hecho, ¿no? Ya es una realidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, todavía hay mucho por hacer, todavía tenemos el reglamento. Entonces, eso nos va a dar la oportunidad de subsanar o aclarar todas estas dudas que nos vienen surgiendo, ¿no? Entonces, pues necesitamos seguir trabajando en conjunto, en la medida de lo posible, con la autoridad y dentro de las asociaciones, desde la trinchera cada uno de nosotros, para que sea una ley adecuada, que sea eficiente, que nos permita llevar una buena práctica y que no deje en duda cómo es que el instituto va a aplicar cada una de estas disposiciones. Entonces, pues el camino todavía es largo, entonces creo que hay mucho por hacer, ¿no? Sí. Pablo, pues, Sí, adelante. yo nada más un comentario. Lo que pasa es que estas intervenciones que ahora tuvimos tal vez sí parecían como más estar cargadas hacia las críticas que hacia lo que sí tiene bueno la ley, ¿no? Entonces, complementando la pregunta que nos hace Ernesto, yo no creo que sea una ley que, digamos, esté llevándonos hacia atrás. La intención de esta plática fue hablar de las novedades que se van a tener con respecto a la ley actual y comentar sus puntos buenos y malos. Lo que sí pasa es que en realidad estas novedades que se están introduciendo a esta nueva ley tienen muchas áreas de oportunidad, que es lo que a mí me gustaría dejar muy claro. Nosotros no pensamos que esta ley sea un retroceso, al contrario. Yo lo que sí creo es que esta ley es un avance. Es muy real que el sistema de propiedad intelectual mexicano es bastante bueno y bastante eficiente, no solo en términos de patentes, podríamos hablar de marcas y de otras figuras que nos han posicionado a nivel mundial en lugares hasta de top 10, ¿no? A nuestra oficina y a la práctica mexicana. Entonces, hoy lo que pareció que a lo mejor fue una crítica fue porque se mostraron cuáles eran las nuevas cosas que vienen en la ley con respecto a las que hoy tenemos. Entonces, en esas nuevas cosas hay todas estas áreas de oportunidad que nosotros estamos platicando y estas cosas positivas que también en menor medida comentamos, pero a mí no me gustaría que se tomara como que es una ley que nos lleva para atrás, porque en realidad sí es una ley que nos lleva para adelante y que nos va a llevar todavía más para adelante cuando se puedan sentar los legisladores y a quienes les toque hacer lo que les toque hacer para mejorar estos puntos que fue la intención de esta charla, ¿no? Claro. Bueno, yo también quisiera comentar, sí hay cosas que se tienen que ir tomando a lo mejor de otras leyes, porque pues ahora sí que son prácticas internacionales y se va viendo que también de los compromisos que se van teniendo a partir de los tratados, se tiene que ir modificando la ley para poder cumplir con estos compromisos, ¿no?
Y también yo creo que como Pablo, que dice que pues, sí es un paso hacia adelante, porque también se está asentando cosas que veníamos haciendo en la práctica y que no tenían ese sustento legal y que ahora pues ya finalmente lo vemos y para nosotros pues es un beneficio. Sí hay cosas que vemos como que hay errores evidentes y críticos. Hay otros que no hubo un orden claro en hacer las cosas, pero bueno, están puestas ahí y puede ser perfectible. Entonces, pues también coincido en que sí es un paso hacia adelante esta ley y que bueno, pues también nos da las nuevas herramientas para ver en el campo de las invenciones, pues cómo encontramos protección y que nos va marcando mejor los límites de lo que puede ser protegible y lo que no. Porque en invenciones, pues como saben ustedes, siempre hay cosas que van rebasando a las leyes y en este caso, bueno, pues vamos quedándonos cortos sobre qué se puede patentar, no se puede patentar o cómo se puede reclamar, ¿no? También quisiera hacer un comentario respecto a la forma en que podemos reclamar materia, que también nos quedaba ahí alguna duda sobre los usos, porque en la nueva ley no se establece como qué tipo de reivindicaciones puede haber. Y aquí, bueno, pues también quedaría la duda de si se puede reclamar como uso o bien como ahí mencionaba en el artículo, ¿cuál era, Pablo? Ayúdame. El de la novedad, que se podía... Perdón, Alma, no te escuché. ¿Qué me preguntabas? que ¿cuál era el artículo de la novedad? Es que ahorita no me sé todavía los artículos. El 45. El 45 que habla de la novedad, en el que dice que no se excluirá de que siga considerándose nuevo una sustancia, compuesto o composición que esté en el estado de la técnica cuando su utilización sea nueva. Y entonces aquí, por ejemplo, a mí me quedaría la duda de cómo vamos a reclamar esto, si lo vamos a reclamar como un compuesto, una composición que se usa para y designar el nuevo uso o si tácitamente vamos por el uso, ¿no? Entonces, ahí me queda esta duda de cómo eso en la práctica va a soportarse. Y también, bueno, porque no nos dicen ahora también qué grupos de reivindicaciones pueden ser admisibles, ¿no? Antes también nos decían, bueno, pues para que haya unidad de invención tienen que ser, por ejemplo, el método y el aparato o el proceso y el producto. Y ahora han eliminado esta parte de la ley. Bueno, pues queda también un poco más a discreción o que se vaya formando ya dentro de la práctica, ¿no? Y Alma, aquí hay una pregunta que me gustaría contestar de Mauricio Reyes. Ajá. Y si existe algún mecanismo para sugerir o debatir con el INPI las posibles modificaciones a los artículos que causan algún tipo de confusión. Si es el caso, ¿cómo funciona dicho mecanismo? Bueno, como tal, acercarse al instituto no es algo que le toca la puerta y me hable, ¿no? Sí es complicado, obviamente, y les digo, nosotros estuvimos muy inmersos, específicamente Pablo y yo, muy inmersos en este grupo de expertos de la asociación, muy pegados con los senadores. Trabajar con ellos, sí, les diré, es hasta más fácil trabajar directamente con el senador que con el director del instituto, por cuestiones, bueno, de cada uno de los directores que ha habido, tienen su parte peculiar de cómo dan la apertura a los que queremos estar ahí. Pero la manera como podemos nosotros llegar como gremio, como grupo de practicantes, pues es levantar la mano de tal manera que hagamos una posible cita con las personas idóneas. En este caso, pues hablar del reglamento, pues tendríamos que ver la manera de cómo
sí nos abre la puerta del instituto para poder llegar a ellos o pues a través de las diversas asociaciones que tienen la posibilidad de estar cercano a los diputados, que también son los que van pues a analizar y a dar luz verde si va o no el reglamento, pues estar muy pegado a ellos. Y sí, de hecho, nosotros también ya estamos trabajando en ver este tipo de espacios o cosas medias no entendibles en esta ley que va a entrar en vigor hasta noviembre, para poder dar una mejor salida o claridad dentro del mismo reglamento. Pero eso pues, lo estamos ya trabajando ahorita. Estaremos pensando que vamos a dar respuesta, a mandar un documento con estos señalamientos que estamos detectando, que tienen que corregirse y que se pueden corregir. Y que bueno, les soy muy honesto. Ojalá y que sí nos hagan caso, porque realmente los que tenemos la práctica, pues somos todos los que estamos en el gremio y tenemos estas necesidades. Pero esa es la manera, no hay una manera así como muy abierta de llegar al instituto. Sí, Yo, si me lo gracias, permiten, Luis. nada más complementar esto. Ujú. Sí, efectivamente, por los canales no oficiales está bien difícil, ¿no? Justo la experiencia que tuvimos en este cabildeo, autoridades, senadores, diputados, etcétera, fue compleja. Pero formalmente sí existe un canal, que es la CONAMER, y por ahí sí se pueden emitir ciertos comentarios y ciertas cosas que cuando llegue el momento oportuno y se suben el reglamento tendrá que pasar forzosamente por ahí. Ahí será nuestra oportunidad de hacer algún comentario que forzosamente, y ojo con lo que voy a decir, forzosamente se los van a hacer llegar a su escritorio. De ahí a que lo lean y lo consideren, ya es un tema bien distinto, ¿no? Sí, claro. Sarita, ¿tenías algún comentario? Sí, nada más un poco retomando lo que dice Pablo, pues sí, efectivamente hay medios y los medios son, sí, a través de la asociación, donde hay protocolos, donde hay un consejo, o bien a través de la CONAMER. Entonces, creo que aquí la parte interesante es seguir trabajando. La asociación constantemente está invitando a todos los promoventes o a todas las personas parte de la membresía, pues a trabajar en estos temas, ¿no? A discutir en pro de una mejor legislación, de una mejor práctica, de unos mejores criterios en el instituto. Entonces, pues sí, los medios los hay ahí. También ya hemos dentro de la asociación en estos cabildeos que mencionaban Israel y Pablo, pues también se tienen los contactos respecto a la parte legislativa, pero bueno, habrá que tomar los medios idóneos para que esto suceda, ¿no? ¿Cómo? Pues trabajando en equipo, ¿no? Todas las partes involucradas y en la medida que todos y cada uno de los miembros de la asociación participemos, pues creo que vamos a hacer un grupo más nutrido y habrá mejores oportunidades de mejorar esto, ¿no? Sí, muchas gracias, Sarita. Bueno, tenemos un par de preguntas más. Dice Gerardo Villanueva, ¿qué opinan respecto a las licencias de patentes por utilidad pública? Parece que no hay mucha diferencia en esta ley respecto a la vigente, máxime cuando se emitió en una época de epidemia mundial. Vas, Pablo. Bueno, gracias Gerardo por la pregunta. Bueno, puntualmente respondiendo a tu pregunta, no es que no haya mucha diferencia, es que no hay diferencia, ¿no? En realidad. Esto de las licencias de utilidad pública es un tema muy interesante porque, primero me gustaría o más bien establecer muy claramente la diferencia entre una licencia obligatoria y una licencia de utilidad pública. Las licencias obligatorias son aquellas que se pueden conceder por una falta de explotación de una patente. Las licencias de utilidad pública son aquellas que responden a una situación emergente, que típicamente una situación emergente se da o se ha dado históricamente en temas que tienen que ver con patentes farmacéuticas, cuando suceden las pandemias, la epidemia que tuvimos de H1N1 hace algunos años, que no fue pandemia, fue epidemia, porque fue con un distinto ámbito de impacto.
Pero la verdad es que las licencias de utilidad pública, cuando se habla de este tipo de cosas, es bien difícil que se logren. Y no por lo que dice la ley. La ley lo que te establece son ciertos criterios, que haya una declaratoria de emergencia, que haya ciertas cosas que sucedan y que pues quien tiene la titularidad de las patentes no sea capaz de atender a esta demanda. Es bien difícil, en primer lugar, que una patente farmacéutica, por ejemplo, no se utilice. Casi siempre las patentes farmacéuticas son utilizadas y casi siempre, a menos de que suceda una cosa como la que estamos viviendo ahorita, casi siempre los titulares, y que es una de las cosas positivas del sistema de propiedad intelectual mexicano, porque tan sí funciona el sistema de propiedad intelectual mexicano, retomando la pregunta de Ernesto, que las compañías farmacéuticas pues vienen, se interesan y traen sus patentes y traen sus tecnologías. Y por ejemplo, lo que pasó en la epidemia de influenza es que porque precisamente el sistema de propiedad intelectual mexicano sí es interesante y sí funciona, las tecnologías estuvieron disponibles en México para poder atender. ¿Qué pasa en este tipo de cosas pandémicas? Porque cuando hablamos de pandemia sí es un tema bastante interesante y diferente. Lo que pasa es que efectivamente ahora nadie va a ser capaz, por más titular de patente que sea, que además pues no la hay ahorita, ¿no? Para lo de el COVID, no la hay. Ahora sí podríamos ser testigos de la existencia de una licencia de utilidad pública, pero eso pues si hubiera patentes, ¿no? Ya para no divagar demasiado, lo que sí creo es que los mecanismos que están establecidos hoy en la ley para licencias de utilidad pública están bien. Los que tienen que mejorar mucho son los de licencias obligatorias, porque son casi imposibles. Pero los de licencia de utilidad pública yo creo que no están mal y que sí responden y que sí regulan de buena manera este equilibrio que tiene que haber entre quien es titular de una patente y quien la necesita. Muchas gracias, Pablo. Tenemos ya cortísimo el tiempo. Quisiera nada más que si Sarita nos puede ayudar con la pregunta de María Yolanda Reséndiz, que dice en relación con la emisión de los diversos oficios de requerimiento. Teóricamente se debe aplicar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Luego entonces solo, supongo, ¿es válido un solo requerimiento? Si nos apegamos a lo que estrictamente te dice la ley federal, sí, ¿no? Ahí nos habla de cuántas oportunidades puedas tú tener para subsanar una omisión o algún requerimiento del instituto. Sin embargo, esta parte es regulada mediante acuerdos con el INPI, ¿no? Donde es que se establecen esas oportunidades que tú tienes, así como el INPI también tiene plazos y oportunidades para hacerte los requisitos o dar respuesta a alguna promoción, pues también de este lado nosotros lo tenemos y eso es en parte de los acuerdos, ¿no? Si bien es, como bien lo dices, está la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero hay un acuerdo de por medio, entonces es ahí precisamente donde se tiene que establecer. Sí, gracias. Sí, pues estaremos esperando a que muchas cosas se asienten en el reglamento o en acuerdos que ya en la misma ley previene que serán emitidos. Bueno, finalmente, ya no sé en qué tiempo estamos. Ya son las 6. Ya no tenemos más tiempo. Bueno, pues solamente me resta agradecer muchísimo la participación de todos e invitarlos a que también nos sigan en nuestras redes, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Búsquenos como Breakthrough IP y bueno, pues también pueden contactarnos para cualquier duda que tengan respecto de la nueva ley. Nos dará mucho gusto atenderla. Y pues despedirnos todos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Oigan, yo rapidísimo. Pues nada más se nos quedó una en el tintero. Yo sí la respondería rapidísimo. Dice Daniel González que si consideramos que vaya a existir la posibilidad de que se promuevan amparo por existir vulneración, yo puntualmente la respuesta es sí. Y sobre todo por la segunda fracción del 57. Ahí, Sí. cuando la industria farmacéutica
está involucrada, vas a ver que va a haber un montón de amparos, ¿no? Nada más no quería, como nada más nos quedaba una, quería contestarla. Vale, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estuvieron con Gracias. nosotros y bueno, pues fue un placer estar ahí con ustedes. Gracias a gracias, todos. abrazo. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, buena tarde. Bye.